¿Ok? ¿Qué es la microbiología? ¿Quién me dice? En sí, yo que sepa, es la que estudia como los microorganismos. ¿Ok? ¿Qué tipo de microorganismos? ¿Los virus también están Ah, incluidos? ¿Qué más? también los procariotas. Ajá, ¿qué tipo de microorganismos están dentro de los procariotas? Pues serían los parásitos también, ¿no? Los parásitos son eucariotas, ¿sale? Están dentro del reino eucariota. Pero sí, también los parásitos los estudiamos. De hecho, estudiamos a dos tipos. Uno son los protozoarios, que también conocemos como unicelulares, y los otros son los helmintos, que conocemos como pluricelulares, pero ambos son eucariotas. ¿Ok? Entonces, en sí, la microbiología es lo que estudia la célula tanto eucariota como procariota. Exactamente, la microbiología va a estudiar a microorganismos, ¿sale? A pequeños organismos que no pueden ser vistos a simple vista. ¿Sale? Dentro de estas áreas encontramos la parasitología, la micología, la bacteriología, ¿sale? Si hablamos de bacterias, pues estamos hablando de organismos procariotas, o sea que no tienen un núcleo definido, y tenemos al grupo de los eucariotas, que son los que ya tienen un núcleo definido, ¿sale? Y también estudiamos a los virus. Los virus no se consideran organismos vivos, sino agentes infecciosos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces vamos a empezar con la presentación. Espérenme un tantito. Sí, sí voy a hacer una grabación, pero la grabación no va a ser a través de Meet, la estoy haciendo a través de otra aplicación, ¿sale? Que se llama Screensmatic, algo así se llama. Y en cuanto termine este proceso, lo voy a guardar, lo voy a subir a Drive y entonces ahora sí se los voy a compartir a todos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok, entonces, estos son algunos de los temas que vamos a ver en microbiología, ¿sale? Vamos a ver la parte de micro general, cómo es que es la patogenia de las enfermedades infecciosas y los fundamentos de diagnóstico, epidemiología y profilaxis. Y vamos a ver un poquito de quimioterapia, pero ya que veamos cada grupo de bacterias específicamente o de los microorganismos, vamos a ir viendo también qué antibióticos se utilizan para ellos. ¿Sale? Ok, entonces, hace muchos años, ¿sale? Muchísimos años se generó la Tierra, aproximadamente 4.600 millones de años. ¿Sale? Y aproximadamente 3.600 millones de años fue que apareció la primera forma de vida. Y esa primera forma de vida fue un microorganismo, específicamente las bacterias fueron las primeras que aparecieron. ¿Sale? Esos son los datos que tenemos hasta ahorita. ¿Cómo vamos a clasificar a los organismos? Bueno, hablábamos de las bacterias, ¿sale? Tenemos el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucarias. ¿Sale? Estos dominios fueron propuestos por Carl Guth. A ver, permítanme tantito. ¿Sale? Y dentro de este dominio eucaria que hablábamos nosotros tenemos a tres reinos, que son el reino animalia, el reino fungi, el reino plantae y el reino protista. ¿Sale? Entonces, dentro de estos, nosotros vamos a estar estudiando a los diferentes microorganismos. ¿Sale? Es importante decir que existe una mayor diversidad entre los microorganismos que entre todas las demás formas de vida que habitan nuestro planeta. Por ejemplo, ¿quién me puede decir cuántas especies de humanos existen en la Tierra?
No, al lado, al lado. Entonces, ¿quién me dice cuántas existen? ¿Cómo se llama la especie de humanos que está poblando nuestra Tierra? Son 4, ¿no? El Homo sapiens sapiens, ¿sale? Hemos estado evolucionando y existen otras especies previo a nosotros, ¿sale? Pero por el momento solo existe una sobre la Tierra, ¿no? ¿Cuántas especies de anfibios existen? Aprox, más o menos, alguien. ¿No? Como unas 15 más o menos. Pues sí, son varios, ¿no? O sea, pero no llegamos a los cientos de especies de esos. Sin embargo, cuando hablamos de microorganismos, si hablamos de bacterias, estamos hablando que existen cientos de especies y de géneros, ¿vale? Que están poblando el planeta. Entonces, realmente existe una mayor diversidad entre los microorganismos que entre cualquier otra forma de vida. ¿Cómo los vamos a nombrar? Existe un sistema de nomenclatura binomial y este fue propuesto por Linneo, ¿sale? En donde nosotros vamos a mencionar o vamos a hablar de estos microorganismos mencionando únicamente su género y su especie. Si nosotros mencionamos estas dos palabras, ¿sale? El género y la especie, en este caso Schistosoma manzoni, podemos saber que proviene de una familia que se llama Schistosomatidae, que pertenece al orden de Listrigeidida, que pertenece a la clase de los tremátodos del filum de los platelmintos y pertenece al dominio de la Eucaria. ¿Sale? Entonces, únicamente con decir género y especie, nosotros podemos saber a qué pertenece ese microorganismo. ¿Sale? Vamos a ver características generales de estos microorganismos de los que estamos hablando. ¿Sale? Entonces, tenemos primero que existen unos microorganismos los cuales van a poseer membrana celular. También van a tener... Profesora, Mande. perdón que le interrumpa, pero es que ya no se ve su presentación. ¿No se ve la presentación? A ver, espérenme. No, es que alguien más está compartiendo su pantalla. ¿Ya se ve? No, profesora. Permítanme tantito y ahorita lo reanudo. Gracias. ¿Listo? ¿Ya se ve? Chicos, No, profesora. voy. Espérenme tantito. ¿Ya la ven? Ya, profesora. Ok. Permítanme un Gracias. Permítanme un momento. Listo, chicos, ¿ya me pueden ver? ¿Sí oyen, sí ven la presentación? Sí. Sí, ya. Ok, entonces, estábamos hablando de las características de estos microorganismos, que todos ellos poseen una membrana celular. Van a tener tanto un ácido nucleico de tipo ADN y otro de tipo ARN, ¿sale? Y casi todos estos tienen vida libre, o sea que no requieren de un huésped para poder subsistir, ¿sale? Obviamente existen excepciones y vamos a hablar de ellos más adelante, ¿sale? En otras clases. Y bueno, dentro de los eucariotas tenemos a los protozoarios, que estos son parásitos, ¿sale? Los protozoos. Existen algas microscópicas, existen hongos microscópicos, ¿sale? Que aquí es toda la parte de micología y acá estamos viendo la mitad de la parte de parasitología, ¿sale? Y dentro de los procariotas existen las arqueas y las eubacterias. Entonces nos vamos a centrar en estas, que son las que estudian la bacteriología. Existen otros
agentes infecciosos, ¿sale? De importancia, que pueden ser los virus y los viriones. ¿Qué característica tienen ellos? Es que no poseen una membrana celular. Únicamente van a tener un tipo de ácido nucleico que puede ser DNA o RNA, ¿sale? Y algo importante es que carecen de metabolismo propio, ¿ok? Y existen otras moléculas que son unas moléculas proteicas que son denominadas priones, ¿sale? Estas moléculas proteicas cuando ingresan al organismo modifican todo el metabolismo y pueden causar enfermedades, ¿sale? Por eso es que son importantes estas moléculas que nosotros denominamos como priones. ¿Sale? ¿En dónde podemos encontrar los microorganismos? Pues los podemos encontrar en cualquier lugar, ¿sale? Pueden estar en los suelos, ya sea que estén en la superficie o en una profundidad de hasta 1000 metros hemos llegado a encontrar microorganismos. Pueden estar en aguas, sí, también pueden estar en aguas, pueden ser dulces, salinas, de bajas temperaturas, de altas temperaturas. Lo podemos encontrar en la superficie o hasta en la profundidad de esas aguas podemos encontrar, ¿sale? En el aire también podemos encontrar microorganismos y también los podemos encontrar si estos se encuentran asociados a plantas o asociados a animales, ¿sale? ¿Cuánta biomasa podemos encontrar de microorganismos? Bueno, la biomasa, ¿sale? Es todo ese contenido de microorganismos que se encuentran sobre el planeta, es mucho mayor a la que podemos encontrar con otros organismos vivos que están sobre la Tierra. ¿Sale? Me mandan un mensaje. Y bueno, de aquí podemos decir que estos microorganismos son imprescindibles para el sostén de la vida sobre el planeta, o sea que son muy importantes, que hay algo que ellos están aportando que les va a ayudar. ¿Sale? Si hablamos de los beneficios de los microorganismos, bueno, sabemos que ellos pueden formar o permiten la vida de algunas plantas al formar algo que se llama micorriza, ¿sale? Esta micorriza se añaden hongos a la parte de las raíces, ¿sale? Y eso va a permitir la vida de las plantas, o sea que le van a proveer algunos nutrientes que requieren y que la planta per se no lo puede obtener, que necesita fuerzas de esos hongos para poder obtenerlos. ¿Qué otros beneficios pueden tener? Pues que van a descomponer la materia orgánica y que van a poder reciclar los nutrientes, ¿sale? Y bueno, ellos pueden mantener el equilibrio de múltiples ecosistemas, ¿sale? Nos ayudan al ciclo del agua, al ciclo del azufre, del nitrógeno y de algunos otros para poder mantener el equilibrio. Esto es de manera natural. Pero en la industria también pueden tener una gran aplicación estos microorganismos. Por ejemplo, ¿cuáles? La industria de la fermentación, ¿sale? Estas cosas ricas que a nosotros nos gustan, el yogur, los quesos, los vinos, ¿sale? La cerveza, todo eso es producido por microorganismos. Y también algunos biocombustibles son utilizados son producidos por algunos microorganismos. En la parte de biotecnología pueden sintetizar moléculas muy complejas, como por ejemplo algunas hormonas, como la insulina, por ejemplo, que se utilizan algunas bacterias para poder producirla en grandes cantidades y utilizarlas como tratamiento. Y en algunos casos también se pueden utilizar como bioremediación, ¿sale? Entonces, estos microorganismos sabemos que pueden degradar algunos componentes y por lo tanto se puede utilizar para el tratamiento de suelos y aguas y para la eliminación de algunas plagas, ¿sale? Pero no solo tienen beneficios, sino que también nos pueden llegar a causar daño estos microorganismos. ¿Y qué daño nos pueden producir? Bueno, pueden generar daño a distintos materiales, esto se conoce como biocorrosión, ¿sale? Pueden degradar algunos materiales orgánicos. Podemos tener el daño a las plantas generando enfermedades en vegetales y esto si nos vamos a la parte económica, pues obviamente podemos hablar de los cultivos que si se enferman, pues obviamente va a haber una disminución de la economía por daño a estos cultivos. También puede haber daño a los animales y aquí nos vamos a centrar más a la parte de la industria industria pecuaria, sale en donde se utilizan peces o también la industria ganadera, en donde si se afecta a un animal, todos los demás seguramente van a estar enfermos y entonces todo ese lote de animales que van a ser utilizados para alimentación, pues obviamente van a tener daño y va a sufrir la economía, ¿sale? Y finalmente puede haber un daño cuando se utiliza estos microorganismos con fines bélicos o lo que conocemos como bioterrorismo, ¿sale? Y finalmente, pues el daño al hombre
significa que existen bacterias o algunos microorganismos que pueden ser patógenos a los humanos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo definimos a la microbiología? Como el estudio de organismos que por su pequeño tamaño no pueden ser observados a simple vista. ¿Sale? Y dentro de esto vamos a incluir 3 áreas importantes que son la bacteriología, la micología y la virología. La primera estudia las bacterias, la siguiente va a estudiar a los hongos y la última va a estudiar a los virus. ¿Sale? Y dentro de esta, pues obviamente hay diferentes subespecialidades. El área en la que nos vamos a centrar en este semestre es el área clínica, que es un área de interés para ustedes. Y por último, existe una cuarta orientación, porque no se incluye directamente dentro de la microbiología. Parte de esta parasitología en donde estudiamos microorganismos microscópicos, que son parásitos unicelulares o también conocidos como protozoarios, esos sí entran directamente sobre el área de microbiología. Pero existen otros organismos que son organismos macroscópicos, estos son pluricelulares, ¿sale? Y por lo tanto no entrarían dentro del área de la microbiología. Por eso es que la parasitología se le toma como una parte externa a la microbiología, ¿sale? Pero de todas formas, nosotros en este semestre vamos a estudiar ambas parasitologías, la de organismos microscópicos y la de organismos macroscópicos. ¿Ok? Y entonces viene el padre de la microbiología, que es Anton van Leeuwenhoek. Él es el primero que diseña un microscopio. El microscopio que diseña se los muestro aquí en esta fotografía. ¿Sale? Obviamente ya tenemos a la fecha pues microscopios que son mucho más grandes y que nos permiten una mejor visión. Pero él diseña este primer microscopio en donde aquí en esta parte le pone una gota de agua y en esa gota de agua, al utilizar diferentes lentes con diferente poder que cada vez le daban un mayor aumento, él podía visualizar microorganismos que se movían dentro de esa gota de agua y es el primero que hace el movimiento de las bacterias, que empieza a describir este movimiento y es el primero que empieza a hacer esos dibujos para describir la forma que tenían las bacterias. Lo puedes pedir tú porque yo no tengo Uber y te doy el dinero. Sí. Es que a mí no me llegan de Didi las facturas y si no la jefa no lo pide. Dile a él si puede. Ah, yo sé cómo. Pidan ahorita su taxi y yo les doy. Y ya yo lo veo con esta Ivonne. ¿Va? Disculpen, ahora sí, continuamos. Entonces, estos eran los primeros microscopios, ¿sale? Esto se llama un microscopio óptico y nos permite observar algunos microorganismos, pero si ya hablamos de microorganismos o de estos agentes infecciosos que son los virales, que son de un tamaño mucho más pequeño, pues ya tampoco se pueden lograr ver con estos microscopios ópticos y entonces utilizamos otros microscopios que son microscopios electrónicos, los cuales nos permiten ver, ¿sale? Microorganismos de un mucho menor tamaño, ¿sale? Existen la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. Este que les muestro aquí es el virus de ébola, ¿sale? Y con esta capacidad de la microscopía electrónica nosotros podemos ver la forma de estos microorganismos específicamente y obviamente podemos conocer aproximadamente su tamaño de ellos. Si ponemos una escala para poder hacer el tamaño comparativo de los microorganismos, bueno, les muestro esta escala que tenemos aquí, ¿sale? El límite de la visión humana es aproximadamente en unos 40 micrones, ¿sale? O micrómetros. Y este es el rango en el cual trabaja un microscopio óptico. O sea, un microscopio óptico ustedes pueden visualizar desde 0.2 micras hasta 115 micras aproximadamente, ¿sale? ¿Cuánto mide un eritrocito? Bueno, un eritrocito mide aproximadamente 6.5 micrómetros, ¿sale? Y por debajo de él existen unas bacterias que se llaman bacillus, ¿sale? En este caso mencionan a Bacillus anthracis, pero estos pueden tener un tamaño desde los 3 hasta los 10 micrómetros, ¿sale? Existe un género dentro de los bacillus que es la bacteria más grande y se denomina Bacillus megatherium, ¿sale? Y esta puede llegar a tener un tamaño de aproximadamente 10 micras. La Escherichia coli, que es la bacteria que más se estudia,
puede llegar a tener un tamaño de 0.5 por 1 hasta 3 micrómetros. ¿Sale? Y eso todavía puede ser visible con el microscopio óptico. Hay algunos virus, ¿sale? Por ejemplo el pox virus, que también puede llegar a ser observado en el rango del microscopio óptico, ¿sale? Su tamaño aproximado es de 0.25 micras, ¿sale? Y por debajo de él están otras bacterias que son Rickettsia y Mycoplasma, que también se pueden llegar a observar, ¿sale? Su tamaño es de 0.4 micras aproximadamente. Pero por debajo de 0.1 micras ya no podemos llegar a observar absolutamente nada con el microscopio óptico y entonces tenemos que utilizar un rango de trabajo con el microscopio electrónico, ¿sale? Con este podemos llegar a ver desde 1 micra hasta tamaños muy pequeñitos de 0.005 micras, ¿sale? Y pues en estos tamaños obviamente están incluidos los virus y el virus, por ejemplo, el virus de la poliomielitis, que es el virus más pequeño hasta ahorita encontrado, ¿sale? Tiene un tamaño aproximado de 0.025 micras, ¿sale? Entonces estamos hablando de tamaños muy, muy pequeños. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Ok. ¿Más o menos? Todo bien. Ok. Vamos a ir viendo algunas características generales de cada uno de estos grupos de microorganismos que mencionamos y cuáles son, lo vamos a ver nada más de manera general, ¿sale? Esto se va a repetir en todos los grupos de bacterias, en todos los grupos de hongos, en todos los grupos de virus y después en cada uno de las siguientes clases vamos a ir desmenuzando a cada uno de estos grupos para hablar justamente de los grupos o de los géneros que son patógenos al humano, ¿ok? Entonces, características de las bacterias. Mencionábamos que son procariotas, o sea que estos van a carecer de un núcleo definido. Sí van a contener DNA y RNA, pero este va a estar disperso a través de todo el citoplasma, no van a estar incluidos en el núcleo, ¿sale? Se consideran de vida libre, o sea que no requieren de un huésped para poder sobrevivir, ¿sale? Se pueden replicar por fisión binaria. ¿Qué significa? Todo su contenido se va a duplicar, ya sean proteínas, ácidos nucleicos, ¿sale? El tamaño de la bacteria se va a duplicar y después esa célula madre va a dar lugar a 2 células hijas del mismo tamaño, ¿sale? Eso es lo que conocemos como fisión binaria. Son de pequeño tamaño, estos van de 0.2 a 10 micras, como lo vimos anteriormente. Algo importante es que no poseen organelos citoplasmáticos, ¿sale? Pero otra característica, su membrana citoplasmática es rica en proteínas, o sea, esta membrana, aparte de tener fosfolípidos, como lo conocemos, va a ser rica en proteínas y algo bien importante es que van a carecer de esteroles. O sea, no van a tener presente colesterol en su membrana ni ningún tipo de esterol. Si no hay presencia de esterol, esto significa que no va a haber algo que le dé rigidez a esa membrana y por lo tanto su membrana va a ser muy fluida, ¿sale? Por eso es que la forma de las bacterias, de algunas que no tienen esta pared celular, como por ejemplo el micoplasma, es una bacteria que no se le puede dar una forma. No es redonda, no es alargada, no es oval, no es fusiforme, ¿sale? No tiene una forma, ¿por qué? Porque la membrana es muy fluida porque justamente carecen de estos esteroles. Todas las demás bacterias, excepto micoplasma, tienen una pared celular y esa pared celular está formada por un compuesto que se llama péptidoglicano, ¿vale? Y esta pared y este compuesto de péptidoglicano es lo que le va a dar la dureza alrededor de la membrana y va a dar la forma específica a cada una de estas bacterias. Los ribosomas que contienen estas bacterias son de un tamaño de 70 Svedbergs, ¿sale? Los Svedbergs es una medida de densidad, ¿sale? Y las células eucariotas poseen un ribosoma de un tamaño de 80 Svedbergs, o sea que son de una densidad mucho más baja los ribosomas que contienen las bacterias a las que contienen las células eucariotas. Estas pueden tener diferentes metabolismos, o sea que podemos encontrar células que sean aeróbeas, o sea, que contengan o que necesiten del oxígeno para su metabolismo, o bien pueden ser anaerobias estrictas, o sea, significa que pueden requerir ciertas cantidades de oxígeno, ¿sale? Ese es el caso de las facultativas, podemos tener cierta cantidad de oxígeno, pero las anaerobias estrictas requieren 0% de oxígeno. Pueden utilizar otros gases para su metabolismo,
pero no puede haber presencia de oxígeno, ¿sale? Y la mayoría crece en medios inertes. ¿Esto qué significa? Que puede crecer sobre el metal, sobre el plástico, la madera, ¿sale? Sobre toda la superficie. No necesita una célula viva para poder sobrevivir, sino que se planta sobre cualquier superficie y empieza a crecer y a formar colonias, ¿sale? ¿Cómo podemos caracterizar a las bacterias? Bueno, las podemos caracterizar por sus características tintoriales. Aquí les menciono nada más un ejemplo, ¿sale? Les voy a hablar de la tinción de Gram. Esa tinción de Gram nos va a decir si las bacterias son Gram negativas, que siempre se van a ver de un color rosa, o de una tinción color morada que corresponde a las Gram positivas. Esta tinción depende de los componentes que tiene la bacteria en su superficie, pero eso nos permite clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas, ¿sale? Y no es la única tinción, existen otras tinciones que nos pueden ayudar a clasificar también a las bacterias, pero esta es la clasificación que se utiliza mayormente. También los podemos agrupar por la forma que tienen las bacterias. Existen unos que pueden ser totalmente redondos, ¿sale? Como el ejemplo que les muestro aquí en las Gram positivas, si se dan cuenta son círculos bien definidos, ¿sale? Y eso se le conoce como coco. Existen otros que están un poquito alargados, ¿sale? Tienen una forma oval y a eso lo conocemos como cocobacilos. Podemos encontrar como la forma C, que es esta de acá, en donde tenemos un extremo más agrandado y un extremo más pequeño que se le conoce como bacilo en forma de mazo. Pueden ser alargados, pero con extremos redondeados. Pueden ser alargados, pero con extremos rectos. Pueden ser fusiformes, como se muestra en la letra F. Pueden ser de tipo vibrio, que son estos de aquí, que son alargados con extremos redondeados, y los bacilos están curvos, no están rectos como en la forma D. Pueden ser alargados, unidos entre ellos, como el caso de la H, que esto se conoce como espirilos, ¿sale? O pueden ser muy delgaditos y presentan estas curvas a lo largo de toda su longitud, y eso se le conoce como borrelias, ¿sale? Podemos tener treponemas, como este caso, o leptospiras, ¿sale? Entonces la forma de la bacteria es lo que nos va a ir indicando hacia dónde vamos a clasificar a esa bacteria o qué género o especies de la que estamos hablando. No nada más la forma, sino cómo se agrupan entre ellas. Por ejemplo, en estos tres casos tengo cocos, ¿sale? Unos son cocos negativos y otros dos son cocos positivos, ¿sale? Entonces, se pueden agrupar en cadenas, ¿sale? Si ven, aquí están formando líneas largas, un coco después de otro, y esto se le conoce como estreptococos, ¿sale? Estrepto significa cadenas y cocos, pues estamos hablando de la forma de estas bacterias. Pueden agruparse como en racimos de uvas, como en el caso de la segunda imagen, y entonces eso lo denominamos estafilococos. O bien pueden agruparse en pares y esos pares los vamos a denominar diplococos, ¿sale? Entonces, dependiendo de cómo sea su forma, qué características tintoriales y la agrupación de las bacterias, podemos hacer clasificación de las mismas. ¿Cómo las puedo crecer en el laboratorio? Bueno, puedo utilizar un caldo, sale un cultivo en caldo, que es un cultivo en medio líquido, sale, o puede ser en medio semisólido o también en medio sólido, ¿sale? Y en donde van a formar colonias y desde aquí nosotros podemos identificar al microorganismo una vez que lo tenemos aislado. Otro de los microorganismos, o más bien agentes infecciosos de los que vamos a hablar, son los virus, ¿sale? Estos no se consideran seres vivos porque no tienen toda la maquinaria necesaria para ellos sobrevivir solitos. Por lo tanto, reciben el nombre de agentes infecciosos. Y esto se sabe que son parásitos genéticos intracelulares obligados, o sea que a fuerzas requieren un medio vivo para poder subsistir. Necesita células y células muy específicas dependiendo del tipo de virus, ¿sale? Para que el virus ingrese a esa célula y pueda desarrollar diferentes partículas virales, ¿sale? Una característica bien importante es que estos virus solo tienen un tipo de ácido nucleico, o tienen DNA o tienen RNA, pero no tienen los dos al mismo tiempo, ¿sale? ¿Cómo se encuentran estos virus? Bueno, van a tener su material genético, ¿sale? Adentro de una esfera que se conoce como cápside proteica, ¿sale?
Podemos tener virus desnudos, un ejemplo de ellos, el rotavirus, ¿sale? En donde el ácido nucleico está dentro de esta cápside proteica, o bien podemos tener algunos virus que contienen una envoltura, ¿sale? Entonces tenemos la cápside, que es esta parte interna de aquí, que es una cápside proteica. Dentro de esa cápside está el DNA o el RNA, el ácido nucleico del virus, ¿sale? Y alrededor de esa cápside proteica tenemos una membrana plasmática, y esto es a lo que conocemos como virus envueltos. Es importante mencionar a esta membrana, ¿sale? Porque esta membrana es la membrana del huésped de donde proviene este virus, ¿sale? Entonces, estos virus envueltos, esa membrana que los está recubriendo, proviene de las membranas celulares de los huéspedes que tenían dicho virus. ¿Cómo podemos propagar a los virus? Bueno, pues podemos crecer células, ¿sale? En un laboratorio, y a esas células les vamos a poner a los virus. Los virus van a entrar a estas células y se van a duplicar y a multiplicar dentro de las células, y así es como vamos a poder propagar a los virus. Existen otras formas, una de ellas es la inoculación de huevos de pollo embrionados, ¿sale? Y dentro de ese pollito que está dentro del huevo, nosotros vamos a inocular a los virus. Hay diferentes técnicas de inoculación, ¿sale? Y que van a permitir que el virus se propague en este organismo vivo. O bien podemos utilizar animales de laboratorio, en donde también podemos inyectarles directamente el virus, y el virus va a poder propagarse dentro de ellos, ¿sale? Los siguientes grupos de microorganismos de los que vamos a hablar son los hongos microscópicos. Estos hongos microscópicos podemos tener dos tipos. Podemos tener unos que se llaman unicelulares, que también conocemos como levaduras, que es esta primera imagen que les muestro aquí. O bien podemos tener hongos pluricelulares, que son llamados filamentosos. Aquí yo les muestro una imagen de un hongo filamentoso, y si se dan cuenta, aquí en este filamento que les estoy mostrando, se alcanzan a ver diferentes cuadritos. Cada uno de esos cuadritos que forman el filamento es una célula, ¿sale? Entonces estos organismos son pluricelulares y van a formar estos extremos largos, ¿sale? Y al final vamos a tener estructuras de resistencia y de fructificación. Estas estructuras en general se llaman esporangios, y dentro de los esporangios vamos a tener esporas, que son los elementos de resistencia de estos microorganismos. Normalmente, si ustedes, no sé si les ha pasado que alguno de los alimentos que tenemos en el refrigerador se le forma una manchita de hongo, y entonces lo sacamos, lo vemos, sale o no lo notamos, y después cuando lo abrimos se ve que ese como que si tuviera regado o hubiera aventado esas esporas a lo largo, sale. Justamente estos esporangios son muy sensibles, y cuando nosotros los tocamos se revientan y avientan las esporas hacia el aire, y por lo tanto pueden ser regadas, y eso va a permitir la fructificación, porque a partir de cada una de esas esporas se puede formar un nuevo hongo, una nueva colonia, ¿sale? Y eso va a permitir la propagación de los hongos, ¿sale? Por otro lado, las levaduras también se pueden reproducir, ¿sale? Y la forma de reproducir de estas levaduras es a través de un proceso que se llama gemación. ¿Se acuerdan que las bacterias crecían en tamaño, se duplicaba el contenido y después de una madre salían dos células hijas del mismo tamaño? En este caso, a partir de una levadura, ¿sale? Se hace una gema, como se puede ver en la imagen, como les estoy señalando, ¿sale? Esta es una gema, esta es otra gema. Aquí este ya terminó de gemar y ya se separó de la célula madre, ¿sale? Pero si se dan cuenta son de un tamaño diferente. Conforme va pasando el tiempo, esta estructura de gemación va generando algunos otros, va generando su núcleo, proteínas, bla, bla, y entonces va a generar una célula madre del mismo tamaño, ¿sale? Va a ir creciendo y al final vamos a tener células madre. Entonces aquí podemos ver cómo las levaduras geman, ¿sale? Pero son estructuras de diferentes tamaños, y estas con el tiempo van a ir creciendo para generar una levadura, ¿ok? ¿Cómo los puedo propagar? Pues en medios semisólidos, ¿sale? Pueden ser en medios así en placa o pueden ser medios en tubo, ¿sale? Estos que les muestro, estos dos de acá, son hongos de tipo filamentoso,
¿sale? Y estos son los hongos levaduriformes. Existe un tercer tipo de hongo que se llaman hongos dimórficos. Su nombre indica que van a tener dos formas y entonces son hongos, ¿sale? Que pueden ser tanto levaduriformes como pueden ser hongos filamentosos dependiendo de las condiciones que tenga a su alrededor. ¿Ok? Los parásitos, hablábamos aquí que había dos. Había unos que son de pequeño tamaño y hay otros o microscópicos y hay otros que son de gran tamaño o macroscópicos. Estos microscópicos, ¿sale? Son conocidos como unicelulares y el nombre que reciben ellos son protozoarios. Vamos a tener distintos tipos de protozoarios. Puede haber protozoarios de tipo hematológico, o sea que estén en la sangre, o microorganismos que sean únicamente o que estén fuera de la sangre y que sean protozoarios tisulares, que se encuentren en algún otro tejido, ¿sale? Con respecto a los organismos macroscópicos dentro de los parásitos, se denominan helmintos, ¿sale? Los helmintos son gusanos, son organismos pluricelulares y son organismos macroscópicos. Pero bien importante, ambos, tanto los protozoarios como los helmintos, van a estar formados por células eucariotas. Y bien importante, ¿sale? Para que ellos se puedan desarrollar o se puedan reproducir, van a tener formas muy complejas de replicación. No es tan fácil como la fisión binaria o la gemación, ¿sale? En los hongos o en las bacterias, sino que estos llevan a cabo ciclos muy complejos, se denominan ciclos de reproducción. Y estos pueden llegar a requerir desde un huésped hasta 2, 3, 4 diferentes para poder llevar a cabo todo su ciclo de replicación, ¿sale? Entonces algunos pueden necesitar a la vaca y después van a necesitar al humano, puede haber un intermedio que puede ser un perro, un gato, ¿sale? Entonces sus ciclos de replicación son muy complejos y se necesita conocer cuáles son todos sus huéspedes, ¿sale? Para poder llevar a cabo este ciclo de reproducción. Si nosotros los queremos identificar en el laboratorio, normalmente no vamos a identificar como tal a los parásitos o a los helmintos, a los protozoarios, perdón, o a los helmintos. Lo que vamos a buscar son sus estructuras de reproducción. En el caso de los protozoarios, ¿sale? Sus estructuras de reproducción se denominan quistes. Y en el caso de los parásitos, sus estructuras de reproducción son los huevos, ¿sale? Y es lo que buscamos nosotros directamente en los pacientes. ¿Cómo los puedo propagar en el laboratorio? Bueno, pues puedo hacer inoculación en cultivos celulares, se puede hacer inoculación en animales de laboratorio y a la fecha se utilizan medios bifásicos en donde tenemos una fase sólida y una fase líquida y esto permite tener todo el ciclo de reproducción completa de ese microorganismo, ¿sale? Entonces, en resumen, vimos estos cuatro grupos estos cuatro grupos de microorganismos, ¿sale? Bueno, estos tres y los agentes infecciosos. Dentro de los parásitos teníamos una subclasificación que eran los protozoarios y metazoarios o protozoarios y helmintos, ¿sale? Es el mismo nombre. Para los hongos tenemos los microorganismos unicelulares que son denominados levaduras o los microorganismos filamentosos que son los hongos filamentosos, ¿sale? Y también acuérdense que tenemos a los hongos dimórficos. Las bacterias, lo que sabemos de ellas es que son microorganismos unicelulares. Y los virus no son microorganismos, sino que son agentes infecciosos, ¿ok? Los tres primeros poseen tanto DNA como RNA. Y el último solo va a tener o DNA o RNA, ¿sale? Parásitos y hongos ambos pertenecen a los eucariotas, o sea que ya tienen la formación de un núcleo bien definido. Mientras que las bacterias pertenecen al grupo de los procariotas y los virus pertenecen a los virus, ¿sale? No pertenecen a ninguno de estos dos. La forma de reproducción de los parásitos es a través de los ciclos de replicación, que si podemos recordar son muy complejos, ya que se requieren de varios huéspedes para poder completar todo su ciclo de replicación. Los hongos se pueden reproducir a través de la gemación en el caso de los levaduriformes y por brotación, como se los mencioné, en el caso de los hongos filamentosos. Y las bacterias, su forma de reproducción es a través de una fisión binaria, ¿sale? Y los virus, importante,
Todos ellos son parásitos intracelulares obligados, o sea que requieren de una célula viva para poder reproducirse. ¿Cuántos microorganismos existen? Existen aproximadamente más de 1 millón de especies de microorganismos, de los cuales solo 6.000 especies han sido caracterizados, que corresponde aproximadamente a 1.000 géneros. De estas 6.000 especies que se han caracterizado, solo 200 especies son patógenas al hombre. ¿Sale? Entonces son esas 200 las que se van a tener que aprender para este semestre. ¿Ok? ¿Qué tipo de microorganismos tenemos? Ya hablamos de los parásitos, hongos y bacterias, ¿sale? Y también existen los virus, viriones y priones, ¿sale? Que esos eran, acuérdense que nada más son moléculas. Solo una pequeña proporción de todas estas especies van a interactuar con el hombre, funcionando el hombre como un huésped, ¿sale? Hospedero u hospedador, como le quieran mencionar, es lo mismo, ¿sale? Y de todas las interacciones muy pocas son significativas. Y de esas muy pocas, que son estas 200 que les menciono, causan enfermedad al hombre, ¿sale? Y muchas de ellas se mantienen como comensales, o sea que podemos interactuar con ellos sin que nos causen una enfermedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Ok, entonces, ¿qué necesita un microorganismo para poder causar una enfermedad? Primero que nada, necesitamos encontrarnos con el microorganismo. Vamos a centrarnos en el que está de moda. ¿Quién es el que está de moda? ¿Quién me dice? Coronavirus. El coronavirus. COVID. Ok. El virus es SARS-CoV-2, ¿sale? Y la enfermedad que produce es COVID-19, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que nos pidieron cuando empezó a aparecer este virus? Lavarse las manos. Antes de eso, Distanciamiento Evitar social. salir. distanciamiento, cuarentena, aislamiento. ¿Por qué nos íbamos a aislar? Para no propagar. Para evitar el contagio. Para evitar el encuentro y la entrada. Para evitar el encuentro y la entrada, justamente, ¿sale? Entonces, si una persona se encontraba de frente a otra persona que tiene el virus, ¿sale? Esa persona va a evitar el encuentro, ¿sale? Pero si una está frente a la otra y en ese momento la persona estornuda y yo respiro al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Se contagia. Vamos a encontrarnos con el virus y segundo, vamos a permitir la entrada de ese microorganismo, ¿sale? Si ese microorganismo entra o si ese virus entra en este caso, se va a establecer dentro de nuestro organismo, ¿sale? Va a permitir la multiplicación de ese virus, va a haber diseminación a otros órganos, va a evadir el sistema inmunológico y todo esto va a causar un daño en el organismo o en el huésped, ¿sale? Y va a haber distintos tipos de desenlace dependiendo del sistema inmunológico del paciente y de algunas otras cosas, ¿sale? ¿Qué necesito yo para hablar de un encuentro o que me encontré con eso? Vamos a hablar de los conceptos de reservorios, ¿sale? Existen diferentes tipos de reservorios. ¿Qué es un reservorio? Es aquel que contiene al virus o aquel que contiene al microorganismo y que lo va a transmitir a otro, ¿sale? Entonces puede haber reservorios ambientales, o sea que en ciertos árboles o ciertos ambientes, en ciertos ambientes se encuentran estos microorganismos y por lo tanto si nosotros vamos hacia esos lugares, ¿sale? Podemos tener que algunas bacterias se encuentran en zonas tropicales o en zonas lluviosas, ¿sale? Y entonces dependiendo de eso vamos a encontrar algunas bacterias y eso se va a conocer como un reservorio ambiental. Existen otro tipo de reservorios que son los reservorios zoonóticos. Esto significa que son
que son animales que van a contener a ese microorganismo. De manera inicial, el reservorio del coronavirus era un murciélago, ¿cierto? Y entonces eso es lo que conocemos como un reservorio zoonótico, ¿sale? O sea, que va a estar presente en animales y esos animales son los que van a transmitir los microorganismos y van a causar una enfermedad, ¿sale? Y actualmente pues dejó de ser un reservorio zoonótico para convertirse en un reservorio humano. ¿Qué significa esto? Que ahora los humanos podemos transmitir de humano a humano, ¿sale? El microorganismo. Y bueno, el primero que está aquí, que no lo mencioné, es la zona endémica. ¿Qué es una zona endémica? Es una zona o un lugar en donde se encuentra específicamente un virus y que no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Por ejemplo, en Oaxaca, nosotros es zona endémica de dengue, de zika, de chikungunya, ¿sale? Las zonas tropicales o las zonas de calor muy elevado, ¿sale? Como todas las zonas de playa, van a ser endémicas de estas enfermedades. Es raro que nosotros lleguemos a encontrar aquí en México, en la Ciudad de México, un mosquito que esté infectado, ¿sale? Con el virus de dengue. Normalmente lo vamos a encontrar en las zonas tropicales, en estas zonas endémicas. Son zonas específicas en donde vamos a encontrar al virus. Y finalmente existe otro reservorio, ¿sale? Que son los reservorios hospitalarios y que estos van a provocar, ¿sale? Las enfermedades intrahospitalarias. ¿Sale? Ok, entonces ya hablamos de los distintos tipos de encuentros. Ahora les voy a hablar de las diferentes vías de entrada. Esto se conoce como vías de transmisión, la forma en la que yo puedo transmitir el microorganismo de una persona a otra, ¿sale? Entonces, esas vías de entrada son las diferentes vías de entrada que nosotros podemos tener en nuestro organismo. Existe una vía de transmisión que es la vía de transmisión respiratoria, que significa que si yo inhalo y esas partículas ingresan en mi sistema, van a entrar a través de la vía respiratoria, ¿sale? Puede haber otras como el salivar, o sea, que si yo tengo contacto con las gotas de saliva de otra persona por un estornudo, por un beso, yo me puedo contagiar, ¿sale? Existe otra que es la fecal oral, en donde la persona tiene contacto con materia fecal y después sus manitas que estuvieron en contacto con esa materia fecal, ¿sale? O la misma materia fecal que se encuentra volando en el medio ambiente, puede ingresar a nuestra boca y nosotros no lo vamos a comer literal. Eso se conoce como una vía de transmisión fecal oral. Es la vía de entrada del microorganismo. La cutánea. Normalmente nuestra piel la piel está formada más bien por células epiteliales y estas se encuentran fuertemente unidas entre ellas. Pero si nosotros tenemos un trauma y eso permite que la piel se abra, pueden existir microorganismos, ¿sale? Que entren a través de esta piel, ¿ok? La vía sanguínea. Si ustedes, por ejemplo, en personas que son, que se inyectan drogas y todo esto, ¿sale? O que una persona que recibe una transfusión sanguínea y esta no fue analizada para ver si contenía algún microorganismo y se lo transfieren a una persona, obviamente ahí está en contacto la sangre y está en contacto el microorganismo y va a entrar directo a la vía sanguínea, ¿sale? Puede existir, la vía sexual. Esto al momento de tener sexo, ¿sale? Existen ciertas fricciones entre los órganos de reproducción y entonces esto va a permitir la ruptura de la mucosa sexual y por lo tanto por ahí pueden llegar a ingresar algunos microorganismos y causarnos enfermedades. Puede ser una vía de transmisión oftálmica, ¿sale? Esta vía oftálmica significa que van a entrar a través de la mucosa de los ojos, ¿sale? Los microorganismos entran directo y si nuestros sistemas inmunológicos en los ojos no está adecuado, pues entonces va a permitir la reproducción de estos microorganismos y finalmente causar la enfermedad. Puede ser una vía de transmisión zoonótica. ¿Qué significa zoonótica? Significa que es a través de un animal a otro, ¿sale? Y aquí viene el concepto de vector. Vector
es un animal, ¿sale? Que puede transmitir, que tiene movimiento propio, ¿sale? Que tiene vida y que es capaz de transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de vectores conocemos? Bueno, pues conocemos a los mosquitos, ¿sale? Los mosquitos chupan nuestra sangre y si es la persona que está infectada, pues entonces se va a chupar a los microorganismos y después al picar a otra persona le puede estar transfiriendo estos microorganismos. ¿Sale? Pueden ser chinches, ahí tenemos a las chinches besuconas que se ven en parasitología, ¿sale? Las arañas también pueden transmitir algunos microorganismos, las ratas, si se dan cuenta todos son seres vivos, ¿sale? Que pueden tener la capacidad de moverse y de transmitir estos microorganismos y causar una enfermedad, ¿sale? Hay otro concepto que es un fomite, ¿sale? Un fomite también contiene los microorganismos, pero estos no tienen vida propia, no se pueden mover, ¿sale? Como por ejemplo, si nosotros utilizamos una corbata, esa corbata puede ser un fomite. Si nosotros utilizamos una bata dentro del hospital, nos contagiamos con todos los bichos que están, con todos los microorganismos que están en el hospital, ¿sale? Y después salen a comer y están siendo un fomite o un medio de infección para otras personas que están alrededor de esta persona, ¿sale? Entonces, todas las cosas, la manija de una puerta que no se mueve normalmente, ¿sale? Esa manija se considera como fomite, ¿sale? También es una manera de transmitir la enfermedad, pero este no va a tener movimiento, ¿sale? Y por último, la vía de transmisión vertical, ¿sale? Que en este caso se da en los bebés, o sea, de la madre al feto. Es vertical la forma en cómo se está transmitiendo. Puede ser que el microorganismo tenga la capacidad de atravesar la placenta y entonces va a llegar hasta el feto y puede causar una enfermedad al feto. O bien, puede ser que no tenga la capacidad de atravesar la placenta, pero se queda en el canal de parto y entonces el bebé al nacer, ¿sale? En este perinato, él atraviesa el canal de parto y al atravesar ese canal de parto se puede contaminar de diferentes microorganismos, ¿sale? Y en todos estos casos, a nosotros transmitir esa enfermedad y causar una enfermedad, ¿sale? Transmitimos un microorganismo y se causa una enfermedad, eso se conoce como enfermedad transmisible, ¿sale? Vamos bien hasta aquí, entonces ya tenemos los diferentes tipos de encuentro y los diferentes tipos de entrada. Ahora vamos a hablar de algo que se llama factor de virulencia, ¿sale? Estos factores de virulencia están presentes en todos los microorganismos, pero van a ser diferentes factores de virulencia dependiendo del tipo de microorganismo que hablemos, ¿sale? Hay algunos que van a ser iguales en todos los grupos, ¿sale? O sea, todas las bacterias tienen esto, o van a ser factores de virulencia muy específicos de género y hasta de especies, ¿sale? Solo ciertas especies tienen ciertos factores de virulencia, pero ya que veamos bien a los microorganismos más adelante, vamos a hablar en cada uno de ellos cuáles son los factores de virulencia que están presentes, ¿sale? ¿Qué les van a permitir estos factores de virulencia? Bueno, tres cosas. Se van a poder establecer en el organismo, va a permitir su diseminación por todo el organismo, ¿sale? Y se van a poder multiplicar, ¿sale? En ese organismo vivo. Como por ejemplo, ¿de cuál podemos estar hablando? Existen unas moléculas en las bacterias, ¿sale? Que se denominan adhesinas. Su nombre adhesinas significa que se adhieren, ¿sale? Y esto les va a permitir la formación de biopelículas, ¿sale? O sea, vamos a tener una capa completa de bacterias que va a recubrir cierta zona, ¿sale? Y estas biopelículas permite que puedan establecerse las bacterias dentro de un organismo vivo, ¿sale? ¿Qué otro tipo conocemos? Por ejemplo, en la diseminación existen unas que se llaman exoenzimas. Esas exoenzimas lo que permiten o lo que hacen es necrosar el tejido, ¿sale? Y entonces van a permitir pasar de un órgano a otro y eso va a permitir la diseminación de los microorganismos,
¿sale? Existen también estos otros compuestos que se denominan cápsulas. Las cápsulas es una cubierta de carbohidratos que está encima de las bacterias, ¿sale? Y estas cápsulas evitan que el sistema inmunológico los pueda reconocer y por lo tanto la bacteria va feliz de la vida, ¿sale? Por todo el organismo y se puede diseminar a otros órganos, ¿sale? Y finalmente la multiplicación, está dado por algunos factores como por ejemplo las enzimas líticas, ¿sale? Que estas enzimas permiten que si están dentro de una célula, ¿sale? Rompen esa célula y permite llegar a otra célula que estaba sana, ¿sale? Va a ingresar a ella y entonces va a hacer todo el mecanismo de multiplicación dentro de estas células para obtener una gran cantidad de bacterias, ¿sale? Y todos estos son conocidos como factores de virulencia. Finalmente, si la bacteria logra establecerse, diseminarse y multiplicarse, ¿sale? Va a causar un daño. Ese daño puede estar producido por el propio microorganismo, ya hablamos de todos esos factores de virulencia que pueden causar daño, van a necrosar tejido, ¿sale? Van a matar a las células y eso se puede observar como signos y síntomas en el paciente, pero no nada más el microorganismo puede causar daño, sino que también el propio huésped, ¿sale? Al intentar controlar a este microorganismo va a producir inflamación o puede causar hipersensibilidad o puede haber una reacción cruzada entre el microorganismo y alguna proteína de nuestro organismo y entonces va a causar una autoinmunidad y por lo tanto el daño no va a estar dado por el microorganismo sino por el propio huésped. Nosotros mismos nos podemos causar daño y eso se va a ver como signos y síntomas. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre signos y síntomas? Un signo es lo que podemos ver y un síntoma es lo que... A ver, Viviana. Un síntoma es cómo te sientes y un signo es cómo se ve la persona. ¿Un signo? ¿Un signo es qué? Un signo es cómo te ves y un síntoma es cómo te sientes. Exactamente. A ver, permítame 5 segundos. Ok, entonces, ¿qué es un síntoma y qué es un signo? ¿Quedamos? El síntoma se puede, son los que, bueno, no siempre. ¿El síntoma es qué? A ver, nada más uno. Rosa Jacobo, por favor. Son los que Por favor, los que no estén participando, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Listo, Rosa Jacobo, ahora sí me puedes decir qué era un síntoma. Los síntomas son los que el paciente refiere, pero nosotros no podemos percibir. Y los signos son los que podemos percibir nosotros a simple vista. Ok, dame, Edith Ángel, ¿me puedes dar un ejemplo de un signo y de un síntoma? ¿Alguien más que me pueda dar un ejemplo de signo y síntoma? Un síntoma podría ser como dolor de cabeza o algún como malestar. Y el signo podría ser como inflamación o rubor de alguna parte del cuerpo. Ok, muy bien. Entonces, como estábamos viendo, esos signos y esos síntomas, ¿sale? En conjunto se le denomina enfermedad, ¿sale? Una infección significa que nosotros vamos a tener presente el microorganismo, pero no nos está causando ningún signo ni ningún síntoma, ¿sale? Y la enfermedad infecciosa
son los signos y los síntomas que son causados por la presencia de un microorganismo infeccioso o de un agente infeccioso en nuestro organismo. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia entre infección y enfermedad infecciosa? Sí. Ok, permítame un momento. Tommy, ¿puedes contestar? No sé quién sea. Si es de VM o Ishel, me dices. Bueno. Ok. ¿Sí, ¿Cuáles son los diferentes tipos de desenlace? Ya vimos que este daño puede causar una enfermedad. ¿Cuáles son los diferentes tipos de desenlace que nosotros podemos tener? Ok. Puede ser que la enfermedad sea autolimitada, ¿sale? O sea, que la enfermedad o el paciente más bien se cure espontáneamente de esa enfermedad, ¿ok? Puede ser un desenlace de tipo terapéutico. ¿Qué significa eso? Que el paciente se cura con algún tipo de intervención médica. Puede ser al darle medicamentos, puede ser al hacerle algún tipo de cirugía, ¿ok? ¿Qué quería? Preguntaba por ahí. Ah, ok, entonces, el paciente puede fallecer. ¿Por qué va a fallecer el paciente? Puede ser por una falla terapéutica, o sea que el tratamiento que le dimos no fue el adecuado, ¿sale? Para el paciente. Puede ser que sea una enfermedad grave, o sea que sus signos y síntomas sean tantos que no los podamos controlar, ¿sale? O bien puede ser que ese paciente fallezca porque su sistema inmunológico está inmunodeficiente, ¿sale? Y no tiene lo suficiente para poder combatir a ese agente infeccioso. Puede ser que el paciente y el microorganismo coexistan. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo se le llama? ¿Se le va a llamar portador al paciente? ¿Sale? O sea que están coexistiendo ese microorganismo y el paciente, como lo tenemos en el caso de los pacientes asintomáticos en el COVID-19. ¿Sale? Puede ser una enfermedad subclínica o inaparente, en donde los síntomas sean muy leves, o donde ya se le considere a este microorganismo como flora normal, o sea que ya no esté causando algún problema dentro del huésped, ¿ok? Entonces vimos que hay un encuentro, ¿sale? Tenemos que estar de frente a ese microorganismo, frente a algún reservorio o estar presente en alguna zona endémica, que tengamos las diferentes vías de entrada, ¿sale? Todas las vías de transmisión de las que hablamos, vertical, las horizontales que pueden ser fecal oral, que pueden ser zoonóticas, ¿ok? Existen. Después de eso se va a dar el establecimiento, diseminación y multiplicación, y en todos estos momentos, ¿sale? Va a estar presente el sistema inmunológico para evitar cada uno de estos pasos, ¿sale? Va a evitar la entrada de los microorganismos, puede evitar el establecimiento, la diseminación y la multiplicación, ¿sale? Con estos mecanismos que se tienen del sistema inmunológico podemos evadir a los microorganismos y por lo tanto podemos evitar el daño en el huésped o en el organismo, ¿sale? Y también es importante mencionar que no solo nosotros tenemos mecanismos de evasión, sino que los propios microorganismos también tienen mecanismos de evasión al sistema inmunológico, ¿sale? Y entonces todos estos mecanismos pues no van a funcionar y por lo tanto nos van a causar una enfermedad, ¿sale? Y los diferentes desenlaces de los cuales ya hablamos. Y por último es importante mencionar, ¿sale?, que los organismos conviven con nosotros de manera normal, ¿sale? Así es que cuando digan que se sientan solos, pues en realidad no están solos, están siendo acompañados por cientos y cientos o miles de microorganismos, ¿sale? En la cavidad bucal podemos encontrar Streptococcus, Fusobacterium, Actinomyces, Bellonella, ¿sale? Podemos tener microorganismos en cavidad nasal, en la garganta, en el colon, en piel, en vagina, en uretra. Por ejemplo, en el colon, de manera normal podemos encontrar a Proteus mirabilis, pero si tenemos una mala limpieza, ¿sale?, este Proteus mirabilis que está normalmente en el colon puede llegar a estar presente en órganos urinarios y por lo tanto causar una infección urinaria, ¿sale? Si se rompe el equilibrio y alguno de estos sale de los lugares en los que comúnmente se encuentra, pueden causar una enfermedad, ¿ok? O si se disminuye la concentración de algunos y aumenta otros, entonces eso nos puede causar una infección, ¿sale? Entonces estos siempre tienen que estar en total equilibrio. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora.
Espérenme 5 segundos. Listo, chicos, ya estoy con ustedes. ¿Dudas hasta aquí? De la parte de microbiología, ¿ninguna? No, maestra. Ninguna, maestra. ¿Seguros? Bueno, Conste, ¿eh? ¿Por qué tengo tantos desconectados? Ok, entonces, esas es como las generalidades que necesitamos ver de la parte de microbiología y después vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los grupos de microorganismos, ¿sale? Entonces vamos a continuar esta clase con las generalidades de inmunología. ¿Quién me puede decir qué es la inmunología? ¿Cómo la pueden definir? ¿Quién quiere definir a la inmunología? Lo que estudia el sistema inmunológico. Lo que estudia el sistema inmunológico. Por ahí alguien más iba a decir otra cosa. ¿Qué iban a decir? La naturaleza. ¿Qué cosa? Los que tienen una... los que tienen defensas en la naturaleza de un organismo. Es acerca de la naturaleza. Habla acerca, es el estudio, ¿sale? De cómo nos defendemos ante los diferentes estímulos que pueden entrar al organismo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de todos esos mecanismos moleculares y celulares que se llevan a cabo para poder defendernos. Exclusivamente aquí vamos a estar hablando, ¿sale? De las enfermedades infecciosas. Pero bueno, vamos a hablar de estas propiedades y generalidades del sistema inmune. Previamente, ¿sale? En procesos legales se tenía el término de inmunidad. Este término de inmunidad significa protección frente a procesos legales. O sea que mientras ellos pertenecían a ese Senado romano, ¿sale? Ellos eran inmunes a las leyes, ¿sale? Sobre ellos no caían las leyes. ¿Por qué? Porque pertenecían a este Senado, ¿sale? Después, dentro del área de medicina, nosotros adquirimos este término de inmunidad, pero nosotros lo acuñamos como la protección frente a la enfermedad y de forma más específica frente a las enfermedades infecciosas, ¿sale? Que era en un principio lo que más se estudiaba. ¿Quiénes forman parte de este sistema inmunitario? Bueno, las células, ¿sale? Y todas las moléculas responsables de la inmunidad, que las vamos a conocer más adelante, ¿sale? Y la respuesta inmune, cuando nosotros hablamos de respuesta inmune, pues es la respuesta conjunta de todas estas células, de todas estas moléculas, en el momento en el que entran a nuestro organismo, ¿sale? Algunas moléculas o microorganismos patógenos. Si lo vemos de la parte fisiológica, ¿sale? El sistema inmune es la defensa contra todos los microorganismos infecciosos y contra sustancias extrañas no infecciosas, ¿sale? O sea, algo que sea extraño, sea microorganismo, ¿no? Sea infeccioso, ¿no? Nuestro sistema inmunológico va a actuar con él, ¿sale? Y de manera patológica, el sistema inmunológico también va a tener una función, o más bien él va a ser el involucrado de que cause algunas lesiones tisulares o enfermedades. En este caso estamos hablando de la autoinmunidad, ¿sale? De la inmunodeficiencia o de algunos procesos alérgicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos englobar ahora la respuesta inmunitaria después de todo esto que les hablé? Pues es una reacción a todos los componentes de los microorganismos, así como macromoléculas que sean reconocidas como extraños, ¿sale? Y que van a desencadenar todos los mecanismos moleculares, ya sea que tengamos una consecuencia fisiológica o una consecuencia patológica, ¿sale?
Y bueno, estas respuestas, como ya les mencioné, pueden causar las respuestas autoinmunitarias. Por lo tanto, la inmunología es el estudio de todas estas respuestas inmunitarias y de los acontecimientos celulares y moleculares que se producen después de que el organismo se encuentra con microbios o macromoléculas extrañas o propias, ¿sale? Y entonces eso es lo que estudia directamente la inmunología. Me va a saltar esta, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante con esta imagen. Si nosotros clasificamos al sistema inmunológico, lo vamos a clasificar en dos tipos de inmunidades. Uno es la respuesta inmune innata y otra es la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata, como su nombre lo dice, es una respuesta que se da luego, ¿sale? Es innata, con esa nacemos, ahí está, ¿sale? Desde que nacemos se producen estas células y vamos a tener una respuesta gracias a ella. Y la otra es una respuesta adaptativa, que como lo dice su nombre, es una respuesta, ¿sale? Que se adapta con el tiempo, se adapta al microorganismo y cada vez va siendo más y más específica, ¿ok? Existen algunas barreras, ¿sale? Y todas esas barreras que existen en nuestro organismo, que son barreras epiteliales, van a formar parte de la inmunidad innata, ¿sale? Toda la piel, toda nuestra piel es parte de la inmunidad innata porque forma justamente esta barrera. Nuestros párpados en los ojos, ¿sale? También forman parte de esta respuesta inmune innata. Las pestañas, las cejas, ¿sale? Todo eso va a formar parte de estas barreras. ¿Cuál es su función principal de estas barreras? Pues van a evitar, ¿sale?, que entren los microorganismos. Cualquier microorganismo que llegue con esta barrera se va a ir, a menos de que sea una que infecte células epiteliales, ¿no? Pero todos los microorganismos van a llegar a estas barreras epiteliales, ¿sale? Y no van a permitir la entrada de los microorganismos. En caso de que esta barrera se rompa, ¿sale? Que tengamos algún trauma, un pequeño rasguñito, ¿sale? Va a permitir la abertura de esa barrera epitelial. Y entonces, esta barrera se rompe, entra en los microorganismos y se van a encontrar directamente con unas células que son también parte de esta respuesta inmune innata. Esas son los neutrófilos, ¿sale? Los macrófagos, células dendríticas y linfocitos NK, ¿sale? Se llaman NK por su nombre en inglés, Natural Killer, que lo podemos traducir al español como asesinas naturales, ¿ok? ¿Qué van a hacer estas dos de acá? Pues se van a comer al microorganismo, ¿sale? Y eso va a evitar que el microorganismo llegue hasta otro lugar, ¿sale? De ahí su nombre fagocitos. Fago significa comer, cito significa células, y entonces son células que comen, y por lo tanto van a comerse, ¿sale?, a ese microorganismo. Si esos microorganismos entran a estas células, van a actuar estos linfocitos NK, ¿sale? Estos microorganismos, ya que ingresaron a la célula, se van a aprender algunos mecanismos microbicidas, o sea que van a matar al microorganismo, ¿sale? Y van a empezar a expresar algunas moléculas que significa que tienen un microorganismo dentro o que se comieron ese microorganismo. Esa señal va a ser reconocida por los linfocitos NK. Los linfocitos NK van a llegar aquí, van a asegurarse que de verdad está infectada la célula, se van a acercar mucho a ella y entonces van a secretar unas moléculas que se llaman perforinas y granzimas. Y esas moléculas que están siendo secretadas van a permitir, 1, que se perfore la membrana celular, 2, las granzimas van a entrar y van a degradar todo lo que esté dentro de la célula y esa célula, por estar infectada, va a morir, ¿ok? Por último, tenemos a las células dendríticas. Estas células dendríticas, para los cuates de la inmunología, ¿vale?, las conocemos como las células chismosas. Estas células lo que van a hacer, su función es, sí se van a comer este microorganismo, pero su función principal es presentar, ¿sale? Estas se van a salir de aquí, de donde está toda la infección, ¿sale? Se van a salir de este lugar infeccioso y se van a ir hasta un lugar que se llama ganglio. Y en ese ganglio vamos a tener dos tipos de células. Vamos a tener a los linfocitos B y a los linfocitos T.
Y entonces esta célula chismosa viajó desde el sitio de infección hasta el ganglio para decirle a estas dos células, a los linfocitos B y a los linfocitos T, que ingresó un microorganismo que tiene ciertas características y que estos tienen que reaccionar de manera específica. Ya que reconocieron, ¿sale? Los linfos B van a proliferar y van a producir una gran cantidad de anticuerpos específicos para los microorganismos, mientras que los linfocitos T van a reconocerlo, ¿sale? Van a proliferar, se van a ir al sitio de infección y ahí, en el sitio de infección, ¿sale? Van a reconocer esas células que de manera inicial se comieron al microorganismo y les va a soltar algo que se llama citocinas. Y la citocina lo que va a hacer es que esta célula que se comió inicialmente el microorganismo produzca citocinas, se active a sí mismo y active ahora sí todos sus mecanismos microbicidas para poder matar al microorganismo que se comió, ¿sale? Otra manera de que se conoce a estas células dendríticas, su función es la conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Si se dieron cuenta, ella, que fue la que salió del sitio de infección y se fue hacia el ganglio, es justamente la conexión entre ambos tipos de respuesta, la respuesta inmunínata y la respuesta inmunidadaptativa. Esta respuesta inmunínata, por ser una respuesta que ya tenemos, que las células están ahí preparadas para lo que sea que entre, logran controlar o su respuesta se da aproximadamente de 6 a 12 horas máximo, ¿sale? Y posterior de esas 12 horas, ¿sale? La célula dendrítica, desde que ingresó el microorganismo, se lo comió, ¿sale? Se fue al ganglio, obviamente va a tardar mucho más tiempo porque tiene que viajar hasta el ganglio. Y no es nada más que viaje a un ganglio, sino que tiene que viajar al ganglio en donde están los linfocitos específicos para ese microorganismo. Entonces puede estar pasando de un ganglio a otro, a otro, a otro, a otro, hasta encontrar las células específicas. Y ya que las encuentra, entonces esas células van a proliferar, ¿sale? Y después van a producir todos sus efectos, como la producción de anticuerpos o la producción de citocinas. Pero para que estos anticuerpos y citocinas sean efectivos, estas células tienen que regresar hasta el sitio de inflamación, ¿sale? Entonces esta respuesta se va a llevar mucho más tiempo. 1, por el tiempo que tarda en llegar la célula dendrítica. 2, por las células que tienen que reconocer, proliferar y activarse. Y 3, porque tienen que regresar hasta el sitio de infección, ¿sale? Que es en donde van a tener finalmente su función. ¿Ok? Por eso es que la respuesta inmunidadaptativa se llega a tardar desde 7 hasta 15 días completos. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos decir de la respuesta inmuninata? Bueno, pues que esta es específica, ¿sale? Es frente a moléculas compartidas por grupos de microbios. Estas moléculas compartidas se denominan PAMPs, P-A-M-P-S, ¿sale? Son siglas en inglés que significan Pathogen Associated Molecular Pattern, o sea, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ok? Estos PAMPs, ¿sale? Van a ser reconocidas por moléculas específicas que ya están dadas están codificadas desde la línea germinal, ¿sale? Se llaman TLRs, RLRs, hay diferentes receptores, pero todos estos, el TLR4 que yo tengo va a ser igualito al TLR4 que tenga otra persona. Va a haber ligeros cambios, ligeras mutaciones, pero no van a modificar su función, ¿sale? Y el mismo TLR4 que tiene uno va a tener el otro, ¿sale? Por eso es que se dice que su diversidad es limitada, porque solo existe un TLR4, solo existe un TLR2, ¿sale? Y solo van a reconocer ciertos grupos de moléculas o de patrones moleculares que presenten los microorganismos. Existen otras moléculas que se llaman DAMPs, D-A-M-P-S, ¿sale? Con D de dado. Y eso significa Damage Associated Molecular Patterns, o sea, patrones moleculares asociados a daño, ¿sale? Y algunas células cuando están en estrés producen estas moléculas, como por ejemplo las proteínas de choque térmico, presentes en muchas células, se expresan justamente cuando la célula está estresada, condiciones de baja oxigenación, no hay nutrientes necesarios y todo esto puede causar estrés a las células y va a hacer que produzca estas moléculas que finalmente van a ser reconocidas por el sistema inmune innato. ¿Sale?
Algo importante es que no existe memoria, ¿sale? De este tipo de respuesta. Y bien importante, existen mecanismos de regulación que evita que el microorganismo sea reconocido, que nuestro sistema inmunológico innato pueda reaccionar contra nuestras propias moléculas, ¿sale? Y pueden existir, ya vimos los componentes que forman parte de la respuesta inmunológica, está en la piel, sale el epitelio de las mucosas, y existen algunas moléculas antimicrobianas que van a tener esta función dentro del sistema inmunológico. Dentro de ellas podemos encontrar a unas que se denominan péptidos antimicrobianos, que su función es controlar los microorganismos y evitar que se establezcan sobre la mucosa, ¿sale? Y algunas proteínas que forman parte de esta respuesta inmunológica están, por ejemplo, el complemento, ¿sale? Que es una molécula, son varias moléculas que lo que van a hacer finalmente es formar poros sobre la membrana de los microorganismos y va a producir una muerte por choque térmico. Algunas de las moléculas de las células que están dentro de la respuesta inmunológica ya se las mencioné previamente, en donde encontramos a los fagocitos, en donde están los macrófagos y los neutrófilos, y tenemos los linfocitos NK o los linfocitos citolíticos naturales, y también aquí se encuentran las células dendríticas, que acuérdense que las células dendríticas están tanto en la respuesta inmunológica como en la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune adaptativa, esto es frente a antígenos microbianos y no microbianos, sale igual que la innata, pero esta sí tiene una diversidad muy grande. ¿Por qué? Porque lo que tenemos codificado en línea germinal, o sea, en los genes, puede haber una recombinación genética, ¿sale? Lo conocemos como recombinación somática de segmentos génicos, y por lo tanto puede hacer que la molécula que se había producido inicialmente para un microorganismo cambie su especificidad y se haga una mayor especificidad, ¿sale? ¿Puede ser que tengamos memoria? Sí, porque una vez que se activan las células, los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, esos anticuerpos pueden, o más bien esas células que produjeron esos anticuerpos, se van hacia los ganglios y se quedan ahí, esperando a que llegue otra célula dendrítica y vaya y les diga, ¿saben qué? Allá afuera hay un microorganismo que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sale? Y entonces esas células ya van a poder producir un anticuerpo específico para ese microorganismo, ¿sale? Y ya no se va a tardar tanto en activarse y en proliferarse, porque ya estaba la respuesta previamente ahí, ¿sale? Y lo mismo, hay mecanismos de regulación que evitan que esa respuesta inmune adaptativa ataque a lo propio, ¿sale? Barreras celulares y químicas, podemos tener unos linfocitos que se llaman linfocitos gamma delta y estos se van a encontrar por debajo del epitelio, ¿sale? Pero son los únicos linfocitos que van a estar por parte de la respuesta inmune adaptativa. Y va a haber algunos anticuerpos secretados en superficies epiteliales. Por ejemplo, puede haber anticuerpos presentes en el sudor, en la lágrima, ¿sale? Y todo esto nos va a ayudar para poder evitar que los microorganismos nos colonicen, ¿sale? Proteínas que están involucradas en la respuesta inmune adaptativa, tenemos a la respuesta a la respuesta por anticuerpos. Y las células que se ven involucradas, las células que se ven involucradas son los linfocitos, ¿ok? Esta respuesta inmune adaptativa nosotros lo podemos reclasificar y va a haber dos tipos de inmunidad. Uno es la inmunidad humoral y otro es la inmunidad celular. La inmunidad celular, como su nombre lo indica, va a haber células involucradas, ¿sale? Y la inmunidad humoral no significa que tiene que ver con el humor del paciente, no. En realidad, cuando hablamos del humor en años previos, ¿sale? Cuando apenas se iniciaban los estudios de la inmunología, hablaban de los humores del paciente. Y los humores estaban dados por las lágrimas, el sudor, la orina principalmente, la sangre del paciente. Y si ellos veían cambios en alguno de estos humores, entonces ellos podían decir que los pacientes tenían alguna enfermedad, ¿sale? Entonces, inmunidad humoral se refiere a todo lo que está contenido en estas secreciones o excreciones, ¿sale? ¿Y qué tenemos presente en esto? Pues a las proteínas, ¿ok?
Normalmente una inmunidad humoral, ¿contra quién va? Contra microorganismos extracelulares. O sea, necesitamos que los microorganismos estén fuera de la célula para que el sistema inmunológico los pueda reconocer. ¿Qué células son las que están involucradas aquí? Los linfocitos B, ¿sale? Y estos son los encargados de producir anticuerpos, y esos anticuerpos van a reconocer al microorganismo y con esto podemos bloquear las infecciones. ¿Por qué? Porque probablemente ese anticuerpo se está pegando algún receptor o alguna molécula que exprese ese microorganismo que lo necesita para poder internalizar a una célula o lo necesita para causar daño en el organismo o para poder multiplicarse, ¿sale? Y si llega este anticuerpo, se pega en esa molécula, pues va a evitar que las infecciones continúen. Y la otra es que a partir de esta unión antígeno-anticuerpo podemos prender otros mecanismos del sistema inmunológico y eso nos va a permitir la eliminación de algunos microbios extracelulares. Por otro lado, la inmunidad celular únicamente va a ser para microorganismos intracelulares o bien que los microorganismos hayan sido fagocitados por alguna célula. En el caso de que los microorganismos hayan sido fagocitados, va a llegar una célula que se llama linfocito T cooperador, ¿sale? Va a reconocer a esas moléculas que son expresadas debido a los microorganismos que están dentro y va a secretar citocinas, y esas citocinas van a permitir que estos macrófagos activen todos sus mecanismos microbicidas y maten a los microorganismos que se comieron. Por otro lado, puede ser que los microbios entren directamente a la célula porque es parte de su ciclo de replicación, ¿sale? Necesitan entrar a la célula, utilizar su maquinaria, se multiplican dentro de ella y entonces esta célula empieza a expresar ciertas moléculas en su superficie indicando que fue infectada por algunos microorganismos. En este caso va a llegar otro linfocito que es el linfocito T citotóxico, va a reconocer esas moléculas que fueron expresadas, va a secretar unas cosas que se llaman perforina y granzima, va a perforar a esta célula infectada y con eso va a hacer que el microorganismo se muera porque ya no tiene la célula que puede infectar, ¿sale? Entonces estos son los dos tipos de inmunidad dentro de la inmunidad adaptativa. Existe otra clasificación del sistema inmunológico que lo podemos clasificar como inmunidad activa y inmunidad pasiva, ¿sale? En el caso de la inmunidad activa significa que necesitamos hacer que nuestro sistema inmunológico se active, ¿sale? ¿Y cómo podemos hacer que se active? Pues enfrentándolo directamente al microorganismo. Y aquí hay dos formas: que el paciente se haya infectado, ¿sale? O que al paciente lo hayamos vacunado con una vacuna que contenga al microorganismo atenuado o muerto, ¿sale? Le quitamos la parte que es patogénica y únicamente va a ingresar para que el sistema inmune se active, ¿sale? Y posterior a días o semanas va a haber producción de los anticuerpos, los cuales o de células que se requieran y por lo tanto vamos a poder recuperarnos de esa enfermedad o de esa infección, ¿sale? En este caso la respuesta es específica, sí, porque está reconociendo directamente a los microorganismos. Y segundo, va a producir memoria. ¿Por qué? Porque nos van a quedar estas células que están activas, se van a guardar unas cuantas de ellas en el ganglio y después cuando nos volvamos a encontrar con este microorganismo ya vamos a tener una respuesta inmunológica, ¿sale? La otra es la inmunidad pasiva. En este caso de la inmunidad pasiva, nosotros le vamos a dar al paciente, o sea, le vamos a producir anticuerpos o sueros procedentes de sujetos inmunes, ¿sale? O el plasma rico en anticuerpos, que es lo que hemos estado viendo con los otros pacientes, ¿sale? Y entonces administramos este suero a un sujeto que no ha visto el virus, ¿sale? Y entonces esa persona ahora va a tener presente anticuerpos en su sistema. ¿Tuvimos que activar células? No. ¿Van a quedar células para memoria? No, ¿sale? Porque no activamos al sistema inmunológico. Le hicimos su trabajo y le pusimos los sueros o le pusimos los anticuerpos que son específicos. ¿Lo va a proteger de manera específica? Sí, ¿ok? Porque tenemos la presencia de estos anticuerpos, pero esta respuesta no nos va a durar mucho tiempo porque no existe una memoria, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora.
Ok, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos expuestos a un antígeno X? ¿Sale? Ese antígeno X va a activar a linfocitos B vírgenes, que son específicos para este antígeno, ¿sale? Nos vamos a fijar nada más en las células moraditas. Al cabo de 2 semanas, estas células proliferan y producen anticuerpos y la máxima respuesta la vamos a tener contra ese antígeno X a las 2 semanas, ¿sale? Ahí vamos a tener presencia de células plasmáticas que son productoras de anticuerpos. Una vez que se controla la infección, se disminuye esa respuesta, se mueren algunas de estas células plasmáticas y únicamente nos vamos a quedar con los linfocitos B de memoria, ¿sale? Entonces esa respuesta fue pequeña, se dio aproximadamente a las 2 semanas después de haber tenido contacto. En la semana 5 tenemos contacto con el antígeno X, que ya lo habíamos visto previamente, y ahora llega el antígeno Y. Para el antígeno Y, lo mismo, nos vamos a tardar aproximadamente 2 semanas para tener el pico máximo. Se van a producir células plasmáticas específicas para ese antígeno Y. Después de que controlemos la infección, las células se van a morir y únicamente nos vamos a quedar con unos linfocitos B de memoria. Mientras que la respuesta para el antígeno X, que ya la habíamos conocido previamente, ¿sale? En la primera semana ya tenemos producción de anticuerpos, ¿sale? Y la respuesta máxima de nuevo la vamos a tener a la semana 2 de haber visto el antígeno. Vamos a tener muchas más células plasmáticas de las que tuvimos en el primer encuentro. Va a haber una mayor producción de anticuerpos. Y posteriormente estas células, ya que controlaron, se van a morir, ¿sale? Y únicamente nos vamos a quedar con linfocitos B de memoria. Pero si se dan cuenta, la cantidad de linfos B de memoria que nos quedan en un segundo encuentro es mucho mayor a la que teníamos con el primer encuentro. Entonces, cada que veamos al antígeno, vamos a ir aumentando esta respuesta, ¿sale? Y va a ser cada vez mayor. Va a ser mayor y mucho más rápida. ¿Dudas hasta aquí?